Me confirman, por favor, si se logra visualizar. Para que no se entrecorte la comunicación, voy a proceder a apagar la cámara por un momento. ¿Se logra ver? ¿Tiene la pantalla? Perfecto. Entonces, permítame un... Muy bien, si se logra apreciar, vamos a comenzar con la clase número 2, cuyo tema es conceptos básicos de farmacología. Bien, ya me presentaron, ustedes ya me conocen, soy el doctor Carlos Bodoán Cotrina. Bien, la farmacología es la ciencia biomédica que estudia el origen, las propiedades físico-químicas de los fármacos y las interacciones fármaco-organismo. Se considera de manera general como el estudio de los fármacos y tiene una connotación clínica. Cuando dichos fármacos son utilizados para el diagnóstico, prevención y tratamiento de una enfermedad. Pero ¿saben ustedes qué es un fármaco? El fármaco es toda sustancia química cuyo origen puede ser natural, sintético, semisintético o biotecnológico, que al interactuar con un organismo vivo da lugar a una respuesta biológica medible. Su principal función es que éste sea benéfico para el organismo involucrado, aunque puede generar reacciones adversas. Dicho en otras palabras, es aquella sustancia que produce efectos medibles en los organismos vivos y que se absorbe y es susceptible de transformarse, de almacenarse, incluso de eliminarse, o eliminarse dicho organismo. Y lo más importante es que desencadena una actividad biológica en el mismo. A ver, no sé. Es que ya. Ok. Ahora, el medicamento. Para el uso clínico, los fármacos se expenden y administran principalmente en la forma de medicamentos, los cuales contienen uno o la combinación de varios fármacos que en conjunto con otras sustancias denominadas excipientes, los cuales son compuestos inertes que facilitan su administración. Los medicamentos están destinados a ser utilizadas en personas o animales con el fin de diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades o signos patológicos. Ahora, ¿qué es una droga? Desde el punto de vista farmacológico, la droga es aquella sustancia que puede tener origen en la naturaleza o ser producida de manera sintética. Sin embargo, muchos fármacos pueden caer en el rubro anterior y ser considerados una droga. La confusión entre fármaco y droga se genera a partir de la castellanización de la palabra inglesa drug, la cual es utilizada en dicho idioma para referirse a los fármacos. De acuerdo con la OMS, droga es toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración produce una alteración de algún modo del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es además susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. Aquí en el Perú se puede acudir a la farmacia y comprar cualquier tipo de medicamentos. Muchos de ellos se pueden comprar sin prescripción médica. Por ejemplo, en otros países, como Chile, para comprar algún medicamento y con mucho más razón un antibiótico, se tiene que acudir a la farmacia siempre con una receta médica.
Aquí eso no sucede. Y es por eso, como le comentaba en la primera clase, que el Perú es el país con mayor resistencia antibiótica del continente americano. Y como se indica en la diapositiva, el concepto viene de la palabra drug. En los Estados Unidos hay dos tipos, la drugstore y la pharmacy. En la drugstore se van a expender medicamentos que se requiere prescripción médica. Y en la pharmacy se van a encontrar, por ejemplo, el Tylenol, que aquí es el paracetamol, el acetaminofeno. Se va a encontrar, por ejemplo, el ibuprofeno, pero en la presentación de 200 miligramos. Y otro tipo de medicamentos que se conoce como los painkillers, que son los analgésicos. También en la farmacia se van a encontrar productos cosméticos, ¿no? Quiere decir que ahí se van a vender todos los medicamentos que no requieren prescripción médica. Y en la drugstore se van a vender los medicamentos que necesariamente requieren prescripción médica. Ahora tenemos el concepto de farmacología general. Para delimitar el concepto, debemos recordar la definición inicial de esta clase y especificar que en el contexto de farmacología general nos referimos al abordaje de dicha ciencia desde el punto de vista amplio, aprendiendo los conceptos básicos de la misma, sin abundar en los aspectos que caracterizan a cada una de las ramas especializantes, las que se abordarán en la farmacología especial. Tenemos pues la siguiente definición. Es la ciencia que estudia los principios y conceptos comunes a todos los fármacos, cuyo campo no se encuentra bien definido debido a la extensión de dicha ciencia. Tenemos también el concepto de farmacología especial. Estudia los fármacos y medicamentos, tanto sus propiedades físico-químicas como sus interacciones con el organismo o viceversa, dependiendo de acuerdo al sitio donde actúan en el ser vivo. La farmacología clínica es una ciencia y especialidad médica que utiliza los principios científicos de la farmacología para entender la interacción entre los fármacos y el organismo humano. Como especialidad médica de forma multidisciplinaria, participa en el aumento de la eficacia y la disminución de riesgos del uso de medicamentos en el humano. Es la especialidad que evalúa los efectos de los fármacos en la especie humana, tanto en la población general como en los diversos subgrupos específicos y en pacientes concretos. Esta evaluación se centra en la farmacovigilancia y la farmacoeconomía, integrando conocimientos basados en la medicina, la farmacología y la epidemiología. Ahora tenemos la farmacología experimental. Es una especialidad farmacológica que se encarga de obtener datos farmacológicos de modelos experimentales in vivo o in vitro y aplica sus conocimientos al desarrollo de nuevos fármacos o a la interpretación de mecanismos de acción que pueden ser. Es importante señalar que en la farmacología experimental no se cuenta con actividad clínica. Todos los estudios que se realizan son en vivo o in vitro, pero no quiere decir que se va a administrar o suministrar un medicamento a una persona, por lo cual no cuenta con actividad clínica. Es parte, cuando se realiza un estudio para el desarrollo de un medicamento, tienen que realizar la farmacología experimental, pero esta rama no se trata en pacientes. Referente a ello, es importante explicar que para la realización de un medicamento se tiene que hacer un estudio bastante amplio, en el cual se tiene que tomar una muestra como mínimo de 1000 personas. Estas 1000 personas tienen que ser un grupo heterogéneo, quiere decir diferentes edades, diferente peso,
diferente condición socioeconómica, diferentes grupos étnicos. Tiene que ser un grupo muy variado. También tiene que ser un grupo donde haya personas sin ninguna enfermedad de fondo, otras tantas con neoplasias o con hipertensión, diabetes, con la intención de verificar cómo dicho medicamento en estudio clínico va a afectar a las personas con neoplasia, con hipertensión arterial, con diabetes, a una paciente sana, un paciente joven o un paciente adulto mayor. Por esa razón, el grupo tiene que ser heterogéneo. Algunas personas de este estudio van a recibir placebo. Quiere decir que no se les va a dar ningún medicamento. A otros tantos sí se les va a suministrar el medicamento en estudio, pero estas personas no van a saber que están recibiendo. Quiere decir que la persona que recibe placebo no sabe que reciben placebo, con la finalidad de determinar cuál es el efecto psicológico de una persona, porque a veces las personas piensan que al recibir algún medicamento ya se empiezan a sentir mejor. Entonces ese es el efecto placebo, y es por eso que en todo estudio farmacológico, para lograr el registro y el desarrollo de un medicamento, se tiene que dar a un porcentaje placebo y a otro porcentaje se le tiene que dar el medicamento. Como les reitero, el grupo tiene que ser heterogéneo y se tiene que hacer un análisis estadístico de las mejoras, de los efectos secundarios, los efectos colaterales, los efectos adversos, qué tipo de reacciones está produciendo en la población. A algunos le va a producir alergia, a algunos le va a producir eritemas, ronchas, rash, todo tipo, le va a producir dolor de estómago, caída de cabello, le va a producir sangrado en las encías, que es gingivorragia, desmayos. Son muchos los efectos adversos. Entonces, para el desarrollo de un medicamento, se tiene que verificar y hacer un análisis estadístico de cuánto daño o cuánto efecto colateral está produciendo el medicamento en estudio experimental, para ir desarrollándolo e ir mejorando, y la finalidad es reducir los efectos adversos. Esa siempre va a ser la finalidad del estudio experimental. Entonces se busca reducir los efectos adversos y maximizar los efectos beneficiosos de dicho medicamento. Entonces, es importante mencionar que cuando una industria farmacéutica desarrolla un medicamento, va a tener una exclusiva de la patente por 20 años. Quiere decir que si hacen un medicamento, ningún otro laboratorio lo va a poder realizar, ningún medicamento lo va a poder realizar, lo va a poder mejorar en su laboratorio. Tampoco lo van a poder hacer el medicamento genérico. No van a poder experimentar con este medicamento porque va a tener una patente por 20 años. Una vez que se cumple esta patente de 20 años, recién se va a poder comercializar el mismo producto, la misma fórmula química, pero en medicamento genérico. Nosotros sabemos que hay mucha diferencia entre un medicamento genérico y un medicamento de marca, pero el medicamento genérico y el medicamento de marca son exactamente lo mismo, solo que la industria farmacéutica siempre va a tratar de decir que el nombre comercial es mejor, por un motivo, porque el nombre comercial del medicamento le produce mayor ganancia. Entonces ustedes van a ver en los comerciales de televisión, de radio, por redes sociales, que dice, por ejemplo, Panadol, Panadol Forte. Pero sabemos que el Panadol es de 500 miligramos, es paracetamol de 500 miligramos. Pero, por ejemplo, un paracetamol puede costar, el paquete de 2 puede costar un solo 80. El paracetamol puede costar 50 centavos. Pero si lo piden como acetaminofeno de 500, el blister les va a costar por lo menos 60 céntimos. Entonces, a la industria farmacéutica, ¿qué medicamento le va a convenir que compre? ¿El acetaminofeno, el paracetamol o el Panadol? Por supuesto que les va a convenir que compren el Panadol. Y está bien, así funciona la industria farmacéutica. Es parte del marketing. Pero también es importante que las personas conozcan
que tanto el Panadol, el paracetamol y el acetaminofeno son lo mismo. Tienen el mismo efecto, tienen los mismos efectos beneficiosos, los mismos efectos colaterales, los mismos efectos dañinos. Entonces, para que lo tengan claro, es lo mismo. Ya después vamos a ver más adelante, algunos vienen con protectores, pero eso es según la presentación. No se dejen engañar que algunos son mejores, otros no. Lo que vale es el compuesto químico, siempre. Así que si el compuesto químico es el mismo, es como por ejemplo cuando en la farmacia venden el Napronax y puede tener un costo determinado, pero el naproxeno sódico de 550 es exactamente lo mismo y vale 3 veces menos. Y si ustedes ven en el empaque de la Pronax, abajo va a decir naproxeno sódico de 550. Entonces, quiere decir que es exactamente el mismo medicamento, pero al comprarlo en el nombre comercial, pues cuesta mucho más. Y las personas piensan que como cuesta más, hace mejor efecto, pero no es así. Entonces, es un dato importante para que lo tengan en cuenta. Tenemos también el concepto de farmacoepidemiología. La farmacoepidemiología evalúa el efecto de los fármacos en grandes poblaciones después de la comercialización de los medicamentos, utilizando herramientas de análisis descriptivo y etiológico. Todo esto se logra sin un diseño experimental, cuya finalidad es complementar los conocimientos generados por las fases preclínica y clínica. Esto mantiene estrecha relación con la farmacovigilancia, la farmacoeconomía y los estudios de utilización de los medicamentos. Tenemos también la rama de la toxicología. Es una rama de la farmacología que estudia los efectos tóxicos de las sustancias químicas sobre los sistemas vivos, desde células individuales hasta seres humanos o ecosistemas complejos. Identifica y describe la dosis, naturaleza, incidencia, severidad, reversibilidad y mecanismos de producción del efecto tóxico. Tenemos también farmacovigilancia. Es el estudio de los determinantes, características y efectos del uso de los medicamentos en grandes poblaciones a través de un conjunto de actividades que tratan la detección, valoración, comprensión y prevención de las reacciones adversas o de cualquier otro problema relacionado con los fármacos, sustancias herbolarias, medicamentos y vacunas. La farmacovigilancia es definida por la Organización Mundial de la Salud como la ciencia que trata de recoger, vigilar, investigar y evaluar la información sobre los efectos de los medicamentos, productos biológicos, plantas medicinales y medicinas tradicionales, con el objetivo de identificar nuevas reacciones adversas y prevenir los daños en los pacientes. Muy bien. ¿Se escucha bien? ¿Se aprecia bien? Por favor, me confirman en el chat. Muy bien. Perfecto. Continuamos. Tenemos ahora la terapéutica. Es la especialidad de la medicina que se dedica al estudio de los medios de curación y alivio de las enfermedades. Es el conjunto de medidas destinadas a modificar la historia natural de la enfermedad en beneficio del paciente. Su objetivo principal es conseguir la curación definitiva y sin secuelas al afectado. Tenemos también el concepto de farmacogenética. Es la rama de la farmacología encargada del estudio de la influencia de la herencia o la variabilidad genética sobre los efectos resultantes de los fármacos. Permite identificar las bases genéticas de las diferencias interindividuales en la respuesta a la droga. En este punto es importante mencionar, ya que hablamos de farmacogenética, tocar el punto de la genética humana. Por ejemplo,
Si una persona tiene alguna neoplasia, es bastante probable que el hijo tenga la misma neoplasia. Es altamente probable. Como si la madre tiene cáncer de mama, hay alta probabilidad que la hija tenga cáncer de mama. Si el padre tiene cáncer de próstata, también hay alta probabilidad que el hijo padezca de cáncer de próstata. No quiere decir que en todos los casos va a pasar, pero la probabilidad de que ocurra es alta. Entonces, en el caso de las mujeres, tienen que hacerse el estudio mamográfico una vez al año. Pero si su madre ha tenido una neoplasia, ha tenido cáncer de mama, lo recomendable no solo es la mamografía, sino también la ecografía. Y en el caso de los varones, también es muy importante que se hagan los exámenes correspondientes para descartar un posible cáncer de próstata. Respecto a la genética, también es importante mencionar que hay personas que fuman una cajetilla diaria, llegan a los 80 años, les hacen los exámenes pertinentes y no tienen ningún problema tanto en el estómago, ni en la faringe, ni en los pulmones. Pero puede ser que la esposa que no fumaba haya desarrollado cáncer de pulmón. Esto se debe a la predisposición genética. Puede suceder que el fumador no haya tenido la predisposición genética para desarrollar una neoplasia, pero también puede ser el caso que la esposa que no fumaba haya desarrollado cáncer de pulmón por la predisposición genética que tenía para desarrollar una enfermedad neoplásica. Entonces, es importante mencionar la predisposición genética. Lo mismo sucede, hay personas que van a la playa y no usan bloqueador muchas veces, incluso usan bronceador o algún tipo de aceite para obtener un bronceado, pues, muy efusivo, ¿no? Un bronceado pronunciado y no les da cáncer de piel. Pero hay otras personas que van a la playa, se embadurnan como corresponde el bloqueador, sin embargo desarrollan cáncer de piel. Esto es debido también a la predisposición genética que estas personas tenían ya para desarrollar el cáncer, pero ha tenido un punto de inflexión cuando su piel ha sido sometida a la radiación, a los rayos UV. Entonces, esto ha hecho que esa predisposición genética ayude, sea coadyuvante para el desarrollo del cáncer de piel. Y así sucede en muchos tipos de neoplasias. Es muy importante la predisposición genética. Tenemos ahora el concepto de farmacoeconomía. Esta ciencia estudia el costo-beneficio de los medicamentos y tecnología médica en cuanto a su desarrollo, fabricación, comercialización, en relación a su beneficio sobre los seres humanos, el impacto económico y el presupuesto estatal. Esta farmacoeconomía combina la economía, bioestadística, epidemiología y análisis de decisiones. Muy bien. Tenemos aquí una imagen donde se indica que cuando un medicamento ingresa, se produce la absorción. Y aquí les voy a hacer una pregunta. Cuando toman un medicamento vía oral, ¿por qué creen que el medicamento demora de unos 20 a 40 minutos? ¿Por qué creen que sucede esto? A ver si escriben en el chat, por favor, las respuestas para poder compartirlas.
Mónica, la pregunta es, ¿por qué cuando se toma un medicamento bioral demora entre 20 a 40 minutos en hacer efecto? Esa es la pregunta. A ver, Miriam Zavala indica, por el trayecto que hace en la vía digestiva hasta que se diluye. Emma Raquel, por la asimilación del medicamento. Sandra Reyes, porque pasa por un proceso y se disuelve. Juan Carlos indica, porque tiene que hacer la absorción hepática y luego se distribuye por medio de los riñones. Arotinco, porque se requiere un proceso que disuelva la pastilla. Luz Tomoche, porque el medicamento debe pasar por el torrente sanguíneo para que su efecto sea correcto. Cristina Cari indica, tarda hasta que se disuelva. Astrid, porque se debe disolver las pastillas. Majo, por la composición que puede tener dicho medicamento. A ver, tienen la idea. Mónica Núñez, porque la absorción del medicamento pasa por varias barreras hasta llegar al metabolismo y distribución. Principalmente se demora por el denominado fenómeno del primer paso. Pero lo que indican está bien. Todo medicamento ingresa por el tracto digestivo, va a llegar al estómago a través de los movimientos peristálticos y de ahí se diluye. Luego va a pasar hacia los intestinos, ¿no? Y sabemos que el medicamento pasa por el hígado y ahí se produce el fenómeno del primer paso y luego ya viene la distribución a nivel sanguíneo y por los riñones se excreta. Entonces, más adelante vamos a ver la vía de excreción de los medicamentos, porque hay algunos que se excretan por los riñones, otros se excretan por la respiración, y eso lo vamos a ver más adelante, las vías de excreción de los medicamentos. Entonces, el medicamento ingresa, se produce la absorción, luego se produce la distribución, luego se produce el metabolismo, fenómeno del primer paso en el hígado, y finalmente se produce la excreción. Tenemos ahora el concepto de farmacognosia. Es la ciencia que estudia el origen de los fármacos, es decir, el estudio de la materia prima o principios activos de origen biológico, vegetal, animal o mineral, que se utilizan para mejorar la salud y el bienestar de los seres vivientes. En otras palabras, insumos que tienen un potencial terapéutico. Tenemos ahora el concepto de farmacocinética. Es la rama de la farmacología que se encarga de estudiar los medicamentos de liberación, absorción, distribución, biotransformación y excreción de los medicamentos. Es decir, estudia los procesos a los que es sometido el fármaco por acción del organismo vivo. Ahora, el concepto de farmacodinamia es la rama de la farmacología encargada de estudiar las acciones y los efectos de los fármacos sobre los distintos aparatos, órganos, sistemas y su mecanismo de acción bioquímico o molecular. Tenemos aquí una imagen donde se indica la administración, es la droga administrada, la distribución, la droga en circulación sistémica. Se produce el metabolismo y excreción. Se va a excretar o por vía respiratoria por los riñones. Entonces, la farmacodinamia es el efecto del fármaco sobre el organismo. Entonces, quiere decir que es el efecto que va a producir el fármaco en la persona, consiguiendo así el alivio que busca la persona tomar un medicamento. Ahora, ¿qué es la posología? Es el estudio de la cantidad de medicamento que se requiere para producir los efectos terapéuticos deseados. Entonces, la posología es la prescripción del medicamento. Y aquí dicho en otras palabras,
Ya propiamente la prescripción como acto médico, ¿no? Y como justamente el acto médico. Entonces, la posología es la indicación que hace el médico y la prescripción es el acto profesional del médico que consiste en recetar o indicar una determinada medicación o cierto tratamiento terapéutico a un paciente con el fin de obtener una mejora en el estado de salud, siguiendo la normativa aplicable. También el concepto de posología es, por ejemplo, cuando ustedes compran un medicamento y viene una hojita donde se indica, por ejemplo, tomar en niños, tal medida, en adultos, en ciertas enfermedades, en dermatitis de contacto, todo eso. Todo ello engloba la posología. Tenemos una imagen de un personal de salud con muchas pastillas. Ahora, ¿qué es la biodisponibilidad? Tras la administración de un fármaco, los factores que determinan el tiempo en el que éste alcanza el sitio de acción y la cantidad del principio activo que se requerirá para lograr el efecto deseado van de la mano de la presentación del fármaco, su vía de administración y las condiciones físico-patológicas del paciente. La biodisponibilidad nos hace referencia a la fracción de la dosis administrada de un fármaco que se encuentra disponible, ya sea en el sitio de acción o en la circulación sistémica. Esto permite valorar la eficacia e interacción entre los tres factores antes mencionados y que dependerán asimismo de la absorción y eliminación del mismo. Ahora tenemos las vías de administración. Aquí les voy a hacer la pregunta. ¿Cuáles son las vías de administración medicamentosa que ustedes conocen? A ver si lo pueden compartir en el chat, por favor. Muy bien, voy a ir leyendo sus respuestas. A ver, me parece muy bien. Un grupo que está muy activo. Me parece excelente que estén muy atentos y muy activos. Wow, han respondido muchos alumnos. A ver, gente. Ajá. Todos van respondiendo muy bien. Vía oral, subcutánea, intravenosa, sublingual, endovenoso, intramuscular. Ajá. Perfecto. Intradérmica. Muy bien. Intramuscular, vía rectal, por supuesto. Intradérmica. Muy bien. Perfecto. Vía oftálmica faltaba. Muy bien, Stephanie. A ver, muy bien, están respondiendo. Enteral y parenteral, Jacqueline, muy bien. Nicole también. Ajá. Muy bien. Perfecto. ¿Y cuál creen ustedes que es la vía de administración más común o más utilizada? ¿Cuál creen? A ver. Exacto.
La vía oral, la vía intramuscular también. Perfecto. Sí, efectivamente. La vía oral y la vía intramuscular son las más utilizadas, por supuesto. Muy bien, entonces tenemos justamente aquí las vías de administración. Podemos clasificar a las vías de administración dependiendo de la manera en que el fármaco llega al sitio de acción. De esta forma encontramos dos grupos: las vías de administración que atraviesan las barreras fisiológicas, como la piel o las mucosas, las cuales se denominan mediatas o indirectas, y las vías de administración inmediatas o directas, las cuales requieren de un medio que deposite. Tenemos la más común, la que todos conocemos, la vía oral. La absorción por medio de esta vía se lleva a cabo en la mucosa estomacal e intestinal por difusión pasiva, determinado por la naturaleza química del fármaco, así como las variables condiciones del pH que se presenten en el medio. Así pues, la mucosa gástrica permite una mejor absorción de los ácidos, así como fármacos muy liposolubles, debido a que la gran mayoría de los fármacos son bases. El medio básico intestinal mejora su absorción. A su vez, la gran superficie de absorción, gracias a las vellosidades y microvellosidades de la mucosa y la vascularización de la misma, contribuyen en esta vía. También, debido a que el tracto gastrointestinal varía en el pH de acuerdo al nivel en el que se encuentre. Encontramos pues tantos medios ácidos como medios básicos. Esto es un factor importante cuando hablamos de liberación de un fármaco, es decir, modificará la estructura o el medio de transporte para que este fármaco se libere en el lugar y pH adecuados para producir una correcta absorción. Tal es el caso de fármacos liposolubles que requieren un pH básico para su absorción y que por este motivo necesitan atravesar el estómago, que sabemos que tiene un medio ácido. Y esto debe ser sin sufrir modificaciones hacia las porciones más bajas, como el duodeno y el intestino. Tenemos aquí una imagen de una persona tomando un medicamento mediante vía oral. Las formas farmacéuticas para la administración oral son las siguientes. Tenemos en la cápsula, es el fármaco más una cubierta. Los comprimidos son los más comunes, que son la comprensión del fármaco más los excipientes. Tenemos también las grajeas, que es un núcleo más una capa de azúcares. Tenemos los jarabes, que son fármacos más azúcares y agua. Tenemos también las suspensiones, que son fármacos insolubles o parcialmente solubles en agua. Deben agitarse bien antes de la administración. Y tenemos también los polvos, que son formas sólidas que deben disolverse en agua para su administración. Ahora tenemos la vía bucal o sublingual. La absorción por esta vía se ve beneficiada por una amplia vascularización del epitelio, el cual es aún mayor en la base de la lengua y en la pared interna de las mejillas, y se da principalmente por difusión pasiva. El fármaco será absorbido por la mucosa sublingual, accediendo por las venas maxilares y sublinguales, pasa a las yugulares y por último llega a la vena cava superior, que desemboca en la aurícula derecha. Debido al que el pH de la saliva es ácido, la absorción de ácidos débiles y bases son muy débiles. Es mejor y en general las sustancias liposolubles, ya que son absorbidas rápidamente. Aquí les pregunto, ¿qué medicamento sublingual conocen ustedes?
Muy bien, veo que están respondiendo. El captopril, perfecto. El captopril es para la hipertensión arterial. El captopril es un medicamento que es muy bueno para los casos de presión arterial. Puede ser que el paciente esté tomando sus medicamentos, los medicamentos descritos por su médico tratante, pero que puede ser debido a un problema emotivo, debido a, ¿no? A pesar que está tomando diariamente sus medicamentos para la hipertensión arterial, puede ser que tenga una suba de manera abrupta de la presión, se sienta mareado, se sienta mal. En ese caso, se tiene que dar tanto la Dolnix sublingual, eh, se le tiene que dar el captopril sublingual y le va a bajar la presión arterial rápidamente. Entonces es muy importante que las personas que tengan en casa a pacientes con hipertensión para evitar acudir a los centros de salud por un caso, solo por una subida de presión abrupta, lo ideal es que se les dé primero el captopril y se monitoree. Si a los minutos baja la presión, pues solamente fue por un tema emotivo probablemente. Ya si no baja la presión, hay que acudir al centro hospitalario. Pero el captopril sublingual funciona excelente. Ahora, ¿por qué tiene un efecto tan bueno? Porque en la zona de la base de la lengua pasa la arteria y la vena ranina, que son, o sea, esa zona, el piso de boca y la base de la lengua, son zonas muy vascularizadas. Por esa razón es que los medicamentos sublinguales tienen tan buena y rápida absorción, porque ya no pasa por el fenómeno del primer paso. Esa es la diferencia con la vía oral. La vía oral va al estómago, se disuelven los ácidos, depende del pH. En la lengua no. En la lengua directamente se va a absorber por la gran vascularización que hay en la zona. Y es por eso que el efecto es rápido. Y es por eso que en caso de pacientes que se han descompensado por una hipertensión arterial, se les puede administrar el captopril sublingual y les va a ir muy bien. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Aquí podemos apreciar eh, en el gráfico que se está aplicando pues un medicamento por vía sublingual. Entonces, en esta zona donde estoy señalando se encuentra la arteria y la vena ranina. Es una forma especial de vía oral, llega a la circulación sistémica a través de la extensa red de vasos venosos y linfáticos de la mucosa sublingual y del tejido conjuntivo submucoso de la lengua. Tenemos pues la vía rectal. Esta vía se emplea para administrar fármacos que irritan la mucosa gástrica, que se destruyen por el pH o enzimas digestivas, o ya sea por su mal sabor u olor. Su uso también es conveniente en niños o en pacientes inconscientes. El problema de esta vía es que no se puede asegurar una exposición directa y continua con la mucosa, ya que el fármaco suele mezclarse con el contenido rectal. Se pueden utilizar enemas para disminuir estas variaciones. Los supositorios usan vehículos como la gelatina, la glicerina o la manteca de cacao para no irritar las mucosas, los cuales disminuyen aún más su absorción. Cierta cantidad de fármaco puede sufrir un efecto del primer paso, ya que las venas hemorroidales superiores drenan por el sistema porta. Sin embargo, las hemorroidales medias e inferiores desembocan directamente a la vena cava, evitando así el parénquima hepático y de esta manera se evita el fenómeno del primer paso. Bien, les quería preguntar, ¿en qué casos creen ustedes que no se puede administrar medicamentos por vía oral? A ver, me contestan en el chat, por favor.
A ver, vamos a leer sus respuestas. A ver, perfecto. A ver, Rosana Quispe indica gastritis, Mónica cuando el paciente es entubado, Gladys cuando están inconscientes, Sora cuando tiene náuseas, Gerardo asfixia, Paola Portocarrero epilepsia, María indica náuseas, Daniela también, María Esther lo mismo, Rosa María indica cuando está convulsionando, Stephanie indica vómitos, Adriana cuando hay irritación gástrica, vómitos cuando está inconsciente, Gladys vómitos, perfecto. Gerardo Sandoval en caso de quemaduras, en quemaduras del tracto digestivo, me imagino. Por ejemplo, hay pacientes que toman algunas sustancias, por ejemplo, alguna autoagresión, cuando han querido pues quitarse la vida, por ejemplo, tomando hipoclorito o lejía. Esto les produce, recordemos que el hipoclorito es un disolvente de tejidos orgánicos. Entonces, esto no va a producir la muerte, pero va a disolver el tejido orgánico. Quiere decir que va a quedar inutilizable el tracto digestivo. En ese caso, por supuesto, ya no se podría administrar medicamentos por vía oral. Muy bien, cuando el paciente tiene náuseas, en caso de gastritis, cuando se trata un bebé, muy bien, cuando hay gastritis, vómitos, perfecto, cuando no hay tolerancia, ¿no es cierto? Perfecto. En caso de úlcera, muy bien. Pacientes en coma, por supuesto, están inconscientes, ¿no? Leslie, cuando los pacientes no están aptos para la vía oral. Por supuesto, en esos casos, cuando, a ver, Emma indica, cuando está dañado el aparato, sí, por supuesto, me parece muy bien todo lo que indican, es correcto. No se puede administrar la vía oral cuando el paciente está inconsciente, cuando el paciente tiene un reflejo nauseoso pronunciado, cuando no tiene tolerancia, cuando se hace una prueba de tolerancia y pues se determina que el paciente justamente no tiene esta tolerancia. En pacientes con úlcera, en pacientes con gastritis, en epilepsia, por supuesto. Todo lo que han mencionado está muy bien. Entonces, cuando no se puede administrar un medicamento por vía oral, se tiene que buscar otras vías de administración. Muchas veces la elección es la vía intramuscular. Bien, tenemos ahora la vía respiratoria. Los fármacos administrados por esta vía son principalmente anestésicos generales, broncodilatadores, antibióticos, corticoides, etcétera. Su absorción es rápida gracias a la extensa superficie de la mucosa traqueal y bronquial y la proximidad que existe entre los vasos pulmonares y la mucosa, alcanzando así rápidamente la circulación general. Y por tanto, su efecto se da en todo el organismo. El paso de las sustancias a la corriente circulatoria es primordialmente por difusión simple, a favor del gradiente de presión. Esto es donde hay una mayor presión ejercida por el aire que entra a la tráquea, bronquios, bronquiolos y alvéolos contra la presión existente en los capilares sanguíneos, teniendo en cuenta que el tamaño de las partículas deberá ser entre 1 a 10 micras. La velocidad de absorción dependerá de la concentración de la sustancia en el aire inspirado, la frecuencia respiratoria, la perfusión pulmonar y la solubilidad de estas partículas en la sangre. Estos medicamentos pueden ser de dos tipos: líquidos, que se administran con ayuda de nebulizadores, o partículas sólidas que son aplicadas con aerosoles. Los beneficios de esta vía incluyen absorción casi instantánea, eliminación de las pérdidas por efecto del primer paso,
y aplicación local del fármaco en el sitio de acción buscado para las neuropatías. Aquí podemos ver a una persona con un inhalador de salbutamol o Ventolin. Lo que produce este medicamento es, a ver, para que se entienda, cuando una persona tiene un broncoespasmo y presenta una sibilancia, es porque los sacos alveolares están con moco. Hay una mucosidad alveolar que se traduce en una sibilancia, que es cuando silba el pecho. Entonces se tiene que colocar un medicamento que rápidamente contraataque esta mucosidad y esta inflamación alveolar. Si tomamos una pastilla, va a demorar. Entonces, la vía de administración a elección es la vía respiratoria y se van a hacer dosis de spray. Cada dosis debe tener un intervalo de 1 minuto con la otra y el efecto es instantáneo. Ingresa el medicamento, el salbutamol o Ventolin, ingresa por las vías respiratorias y llega a los sacos alveolares produciendo una desinflamación inmediata. Y lo que va a hacer es que esa mucosidad de los sacos alveolares se pueda expectorar y el paciente lo pueda escupir o lo va a tragar y va a pasar a vías digestivas y se va a eliminar por la excreción. Tenemos otra administración por vía respiratoria, como es la máscara nebulizadora. Tal vez alguno de ustedes le han colocado, algún familiar o lo han visto en un centro hospitalario. Esto se utiliza mucho en casos de crisis asmatiforme. Tenemos también la vía dérmica o la vía cutánea. Debido a las características de las células que componen estas estructuras, la absorción de los fármacos es deficiente y su uso se extiende cuando nuestro interés radica en llevar al principio activo a esta zona específicamente. Es decir, cuando el efecto que buscamos es local. Los fármacos liposolubles son los que más fácilmente pueden atravesar esta barrera, gracias a que el transporte se lleva a cabo por difusión simple. De igual forma, ciertas condiciones como la inflamación y el aumento de la vascularidad favorecen la absorción del fármaco. Estos fármacos utilizan vehículos grasos para su aplicación que se clasifican de acuerdo a su consistencia. Por ejemplo, si ustedes han tenido una lesión muscular, una lesión lumbar, se recomienda la aplicación del diclofenaco, ya sea en su presentación del 1% o su presentación del 2% en su nombre comercial de Fisiodol o simplemente diclofenaco al 2%. Esta es una vía dérmica. Se produce la absorción llegando al músculo, pero esta absorción no puede llegar a los estratos profundos. Otra vía es, por ejemplo, otro ejemplo de esta vía son los bloqueadores solares. También los bloqueadores solares son de vía cutánea, de vía dérmica. Por ejemplo, para la micosis el plantar se utiliza el clotrimazol o el ketoconazol. Esto también se utiliza por vía dérmica. Todo tipo de crema, todo tipo de frotación es vía de administración dérmica o cutánea. Tenemos ahora la vía conjuntival. La mucosa conjuntival tiene un epitelio ricamente irrigado, por lo que es ideal la absorción de los fármacos. Cabe mencionar que las soluciones administradas por estas vías deben ser neutras e isotónicas, pues al tener un portal de fácil acceso al sistema nervioso central, puede generar algunas irregularidades nerviosas. La mayoría de las sustancias son utilizadas con la finalidad local y se absorben a través de la córnea, por lo que las lesiones o traumatismos corneales aceleran la absorción.
Se deben tomar precauciones, ya que puede ocurrir una absorción sistémica y generar efectos indeseados, y mayormente al considerar que va del efecto del paso por el hígado para su metabolismo. Por ejemplo, un medicamento muy usado son las gotas artificiales para los casos del ojo seco. También un medicamento muy utilizado es el colirio. ¿Qué sucede cuando una persona tiene el ojo rojo? Es porque hay un aumento de la vascularización capilar de la zona. Entonces, se produce una vasodilatación. ¿Qué produce el colirio? El colirio produce una vasoconstricción. Quiere decir que cuando el ojo está rojo hay una vasodilatación. Entonces, el colirio lo que hace es una vasoconstricción capilar a nivel de la conjuntiva ocular, ¿no? Y es por eso que se elimina la coloración rojiza del ojo. Tenemos la vía intradérmica. Se utilizan dosis pequeñas aplicadas en el interior de la piel, debido a la poca o casi nula irrigación de la dermis cutánea. La absorción es proporcionalmente nula. La principal zona de aplicación es la cara anterior del antebrazo y son generalmente utilizadas para la aplicación de pruebas diagnósticas de hipersensibilidad y alergias, por lo que tienen finalidad diagnóstica y no terapéutica. Tenemos ahora la vía subcutánea. El fármaco se inyecta bajo la piel y se difunde a través del tejido conectivo, penetrando en el torrente sanguíneo. La absorción se da principalmente por difusión simple o a través de poros de la membrana endotelial. Las soluciones administradas por esta vía deben ser neutras e isotónicas para no provocar una irritación, dolor o necrosis, y su velocidad de absorción es generalmente constante y sostenida, más rápida que la vía oral. El flujo sanguíneo condiciona su absorción, por lo que los factores que generen la vasodilatación la aumentan, mientras que los factores que generan vasoconstricción la disminuyen. Ahora tenemos la vía intramuscular. Y acá les voy a preguntar, ¿en qué zona se coloca, en qué cuadrante se coloca la ampolla intramuscular? A ver, me comentan en el chat, por favor. Muy bien, voy leyendo sus respuestas. A ver, muy bien. Cuadrante superior. No, la parte alta del muslo, no. La respuesta correcta es cuadrante superior externo. Y les pregunto, ¿por qué no se puede colocar en el cuadrante interior, en el cuadrante superior interno o inferior interno? ¿Por qué no se puede colocar ahí? Muy bien, por el nervio ciático. ¿Y qué sucedería si lesionan el nervio ciático? Muy bien, bien, estoy leyendo sus respuestas. Hay dos tipos de lesiones. La primera es si la infiltración del medicamento llega al nervio ciático, primero va a producir un dolor bastante intenso y luego va a producir una parálisis temporal.
si el medicamento llega a entrar en contacto. Ahora, si se llega a lacerar con la aguja, el problema es mucho más grave, porque ahí el paciente va a tener un daño que le va a producir problemas al caminar, problemas motrices. Va a requerir de terapia y va a tardar un año o un año y medio en volver a caminar con normalidad. Entonces, para que eso no suceda, tienen que tener una referencia anatómica. ¿Cuál es la referencia anatómica que van a ustedes a ubicar para que no haya este tipo de problemas? ¿Cuál es la referencia anatómica que tienen que palpar? ¿Cuál es? Tienen que, muy bien, la cresta ilíaca anterosuperior. Muy bien. Como ustedes colocan ampollas, recuerden siempre preguntar si el paciente tiene alergia. Siempre. Es mejor pecar de preguntones. Yo siempre les indico eso a mis alumnos. Pregunten si el paciente tiene alergia. Siempre. Señor, señora, ¿es usted alérgico a un medicamento? Pregunten hasta 2 veces. Si el paciente indica que no, pues se procede. Y les pregunto, ¿qué sucedería si ustedes aplican la ampolla penicilina y el paciente es alérgico a la penicilina? ¿Qué va a suceder? Primero, quiero que me respondan qué va a suceder en ese momento. A ver, los leo. Muy bien. Lo que va a suceder es el shock anafiláctico o edema angioneurótico. ¿Y qué creen ustedes que deben hacer si a un paciente que le han colocado una ampolla le da un edema angioneurótico o shock anafiláctico? ¿Qué deben hacer ustedes en ese momento? Muy bien, Luz de Moche. Colocar solución con hidrocortisona. Lo que se debe hacer es mantener la calma. Tenemos que tener siempre hidrocortisona a la mano y aplicarla. Aplicarla. En esos momentos, lo que se tiene que hacer es preservar la vida del paciente. Así que tienen segundos para actuar. Van a ubicar el cuadrante superexterno de la manera más rápida que puedan y deben colocarlo al instante. También lo pueden colocar en el muslo, también lo pueden colocar en el hombro. En realidad lo pueden colocar en el muslo, en cuadrante superexterno, lo pueden colocar en el hombro. Lo importante es que lo coloquen. He visto en vía hospitalaria alergia porque a un señor se le preguntó, la técnica de enfermería le preguntó si era alérgico, dijo que no, le colocaron un antibiótico y era alérgico. Inmediatamente pasaron aproximadamente 20 segundos y el paciente comenzó a dar signos de un shock anafiláctico. La enfermera, con mucho temple, mantuvo la calma, pidió que alguien sostenga a la persona porque se iba a desvanecer y rápidamente
gritó o dijo la palabra alergia para que las personas estén atentas, abrió la hidrocortisona, la cargó rápidamente y se la aplicó en el muslo. Y el paciente se salvó, porque era lo que había que hacer en ese momento, ¿no? Cabe indicar que la enfermera actuó de manera muy serena, actuó muy rápido y se le aplicó en el muslo. Y el paciente pasaron aproximadamente unos 30 segundos y pudo reaccionar. Y luego, obviamente, el paciente fue a observación y todo, pero no pasó a mayores. Pero si la técnica no hubiera tenido hidrocortisona, el paciente fallecía en 2 minutos. 2 a 2 minutos y medio como máximo. Entonces, si ustedes colocan ampollas, pregunten siempre al paciente, ¿es usted alérgico a algún medicamento? Hay muchos pacientes que no saben que son alérgicos. Entonces, sí, les indica, se puede hacer una prueba subcutánea. Si tienen los insumos para hacer la prueba, está perfecto, es indicado. Pero siempre pregunten. La mayoría de personas saben. La mayoría de personas saben si son alérgicos, si no son alérgicos, pero siempre pregunten, pregunten una, pregunten 2 veces. Y siempre tengan su hidrocortisona. Siempre, siempre. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en la imagen tenemos la vía intramuscular. El líquido se disemina a través del tejido conectivo que se encuentra entre las fibras musculares, por lo que su absorción es más rápida que la vía subcutánea y es menos dolorosa. Es ideal para fármacos que no se absorben por vía oral o que pueden modificarse en este medio, así como para aquellos en los que se desea evitar el primer paso hepático. Las principales alteraciones en la velocidad de absorción de las sustancias administradas por esta vía se deben principalmente al flujo y la vascularización, así como de la absorción, si la solución es acuosa, lo que aumenta la velocidad de absorción, o si es oleosa, la cual permite una absorción más lenta y constante. Aquí ya como hemos visto, es en el cuadrante superior externo, para evitar la trayectoria del nervio ciático, un nervio muy grande, un nervio muy ancho y un nervio que si se lesiona, la recuperación es sumamente lenta. Aquí claramente se indica. Cuadrante superior externo, la aguja tiene que estar a 90 grados y solo se coloca 2/3 de aguja. ¿Por qué creen ustedes que se coloca solo 2/3 de aguja? ¿Por qué creen ustedes? La respuesta es porque, a ver, muy bien, Sora, porque se puede romper la aguja. La zona más débil es en la unión. Esta es la zona más débil. Por eso, si lo han colocado todo y el paciente se mueve, va a haber fractura en este nivel. Pero aquí es bastante difícil que haya fractura, porque es una unidad, es uno solo. Pero aquí hay una unión y las fracturas, la separación, siempre se produce en las uniones. Por eso, tiene que ser, solamente se tiene que colocar 2/3. Tenemos ahora la vía intravenosa. Es la vía más rápida para la administración de un fármaco, porque lo deposita directamente al torrente sanguíneo y así evita alteraciones del mismo. Es muy útil en emergencias. El ritmo de administración puede ser regulado, al igual que la dosis, y la regulación también de la concentración, evaluando frecuentemente las concentraciones plasmáticas. Esta vía es restringida a situaciones realmente necesarias, ya que además de las inconveniencias antes mencionadas, el empleo de fármacos de suspensión, soluciones oleosas, infusiones prolongadas o productos irritantes por esta vía está contraindicado en los casos de riesgo de embolia. La colocación siempre va a ser a 45 grados.
Tenemos aquí un gráfico en el cual se muestra intramuscular, 90 grados. Tenemos subcutánea, intravenosa y la intradérmica. Podemos ver que a nivel intradérmico no hay mucha vascularización importante, por lo cual la intradérmica se va a utilizar para pruebas de alergia porque lo que se deposita se queda en esta zona y no hay vasos sanguíneos ni sistema linfático que lo reabsorba rápidamente. Es por esa razón que cuando se coloca la intravenosa quedan pues unas pápulas, ¿no? Muy bien. Bueno, tenemos ya las partes de la jeringa, el émbolo, el cilindro y la aguja. Y las partes de la aguja tenemos el cuerpo, que es la porción que penetra al organismo. Presenta un lumen en su interior y en el extremo una angulación llamada bisel. El bisel puede ser largo, medio o corto. Tenemos también el casquete, que es la cubierta de plástico que protege el cuerpo de la contaminación, ¿no? La unión entre el casquete y el cuerpo de la aguja es justamente donde se producen las fracturas. Y tenemos pues la base, que es la parte que conecta al pivote de la jeringa. Tenemos también la vía intraarterial. Es menos utilizada porque su aplicación resulta más complicada. Es útil en el tratamiento de neoplasias localizadas o administración de vasodilatadores, por ejemplo, también en embolias arteriales. Sin embargo, su principal uso es con fines diagnósticos para realizar arteriografías mediante la aplicación de medios de contraste o también tomas de muestra para la realización de gasometrías. Tenemos la vía intracardíaca. Este medio es utilizado exclusivamente en estados de emergencia, donde es requerida la acción de un fármaco de manera rápida y exclusiva en este órgano. Tal es el caso, por ejemplo, de la aplicación de adrenalina cuando ocurre un paro cardíaco. Tenemos la vía intraperitoneal. La región intraperitoneal ofrece una extensa superficie de absorción por donde las sustancias pasan fácil y rápidamente a la circulación. Su aplicación es limitada, ya que existe un riesgo inherente de perforar un asa intestinal y producir infección. Se usa principalmente para la diálisis, un proceso que requiere la administración intraperitoneal de sustancias hiperosmóticas que desplacen grandes cantidades de líquidos de la circulación sanguínea hacia la cavidad peritoneal y permitan así su eliminación. Tenemos la vía intrapleural. Los medicamentos se introducen en la pleura. Es poco utilizada y solamente se emplea principalmente para administrar enzimas proteolíticas y antibióticas. Tenemos también la vía intraarticular. Consiste en la inyección de fármacos dentro de las articulaciones, de modo que las sustancias entran en contacto con la serosa, como el caso de una articulación infectada o inflamada, en la que se administra de forma directa antibióticos o antiinflamatorios, aunque también pudiese presentarse en caso de que el fármaco se absorba y llegue al torrente circulatorio. Bueno, ahora un poco de historia sobre un medicamento. El primer medicamento producido a nivel industrial fue la aspirina, que se descubrió en el año 1899. La aspirina fue utilizado principalmente como analgésico para el alivio del dolor, el dolor de cabeza, hasta la década de los años 80, en la que después de varios años de ensayos clínicos y otros estudios, se estableció también su eficacia como agente anticoagulante, reduciendo el riesgo de enfermedades de coagulación de la sangre. Este último efecto ha provocado que en la actualidad la aspirina siga siendo un fármaco de muy alta demanda. En el año 1950, la aspirina entra en el libro de récord Guinness por llegar a ser el analgésico más vendido de la historia. En Estados Unidos, que es el país donde se produce,
y se venden la mayor cantidad de medicamentos, sigue siendo en la actualidad el país, el mercado más fuerte donde se vende la mayor cantidad de este medicamento. Tenemos algunas curiosidades. La palabra fármaco deriva del griego farmacón, que significa remedio, también significa cura, o también veneno. Y es que la palabra técnica de curar o aliviar enfermedades mediante diversas sustancias de origen animal, vegetal o mineral tiene ya miles de años. Los estudios de farmacia son el resultado de miles de años de experimentos e investigaciones que han generado también muchas anécdotas y curiosidades con los medicamentos. La pregunta, ¿existe algún medicamento inocuo? La respuesta es no, no existe ninguno. De hecho, si fuera inocuo, dejaría de ser un medicamento. Además, todos los fármacos presentan efectos secundarios, algunos muy leves, como por ejemplo los que pueden tomar las madres gestantes, y también los elaborados para niños menores de 2 años. Y otros importantes, como los que se usan para tratar enfermedades como el cáncer. Por eso es muy importante seguir las indicaciones de tu médico o farmacéutico en lo que se refiere a la administración de un medicamento. ¿Cuál es el medicamento más antiguo? Aunque ya hemos dicho que el uso de sustancias con fines terapéuticos, especialmente hierbas, data de miles de años de antigüedad, el primer fármaco reconocido como tal solo tiene 120 años. Se trata de la aspirina, comercializada por los laboratorios Bayer desde 1899. Es un medicamento tan popular que todavía hoy se encuentra en los botiquines caseros. Cada segundo se consumen 2.500 aspirinas en todo el mundo. ¿Y cuál es el medicamento más caro? Este récord lo ostenta el Soliris. Es un fármaco, este Soliris es un fármaco para el tratamiento de una enfermedad rara y crónica llamada hemoglobinuria paroxística nocturna y que destruye los glóbulos rojos. Afortunadamente se trata de una enfermedad muy poco habitual porque el tratamiento cuesta 240.000 euros cada año. Una locura. ¿Y cuál es el medicamento más adictivo? Son muchos los fármacos que provocan adicción, pero la palma se la llevan los opioides. Por sus efectos calmantes, estos medicamentos que se fabrican a partir del látex de la planta adormidera se ha utilizado en distintas épocas como calmante, por ejemplo, en la tos, como anestésico o como analgésico. Todos los opioides están sometidos a un severo control oficial y generalmente se administra en el ámbito clínico, aunque hace años se comercializaba en farmacias, pero hoy en día ya no. Y el fármaco más tóxico es la toxina botulínica, un poderoso paralizante muscular que se extrae de la bacteria Clostridium botulinum, más conocida como Botox. Esta toxina se conoce por su uso en los tratamientos estéticos, pero tiene otros muchos usos en diversas patologías oculares, psiquiátricas y neuronales. ¿Y cuál es el medicamento más recetado en el mundo? Sin duda, el más consumido es la aspirina, que puede consumirse sin receta médica, pero estamos hablando del más prescrito por los médicos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una imagen de la vacuna para el COVID-19, que todos pues hemos pasado, o casi todos hemos pasado pues por la vacuna. Recuerden que en el año 2020 nos azotó la pandemia del COVID y posteriormente en el siguiente año ya se había producido de manera masiva las vacunas para el COVID. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta referente a la clase? Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir, por favor.
Ana Javier pregunta, ¿cuál es la dosis de la hidrocortisona? La dosis va a variar de 100 a 500 miligramos, según el caso. En el caso de la alergia se coloca a los 500 miligramos. Leslie Carrión, el uso excesivo del clonazepam, ¿qué puede causar? Bueno, tengamos en cuenta, a ver, respondiendo a lo que me indicaban de la hidrocortisona intramuscular es 5, bueno, los 500 se convierte a 5 mililitros. 5 mililitros se utiliza para el caso de alergia. Ahora, a ver, vamos a ver. Me preguntaba sobre el clonazepam. En el caso del clonazepam es muy adictivo, ya que eh, va a producir primero la sensación ansiolítica. Y esta sensación ansiolítica es lo que va a producir que la persona pueda descansar mejor. Pero cuando no la toma la persona, va a tener episodios de vigilia. Entonces va a necesitar, va a sentir la necesidad de volver a tomarlo. Entonces, si comenzaste con un cuarto de pastilla, después ya no te va a hacer efecto y vas a requerir media pastilla, después una pastilla, después puede ser hasta 2 pastillas. Entonces, estos medicamentos, estas benzodiazepinas, son altamente adictivas. Así que yo recomiendo que si te la han recomendado, pues sigan las indicaciones, pero no se automediquen con medicamentos tan fuertes, ¿no? Los ansiolíticos son altamente adictivos. A ver, vamos a ver. Dosis. A ver, Milagro Chung, en el caso de la hidrocortisona y la dexametasona, es la base. La dexametasona es un antiinflamatorio y la hidrocortisona es un corticoide. En el caso de alergia, se requiere la aplicación de hidrocortisona. La dexametasona es un antiinflamatorio, por ejemplo, si tienes un dolor de garganta, una inflamación muy severa, te pueden colocar dexametasona de 4 mililitros, ¿no? La aplicación es diferente. En caso de alergia, la dexametasona, su acción antiinflamatoria es muy baja. En este caso, se necesita algo que desinflama rápidamente, es el corticoide. Entonces es la hidrocortisona. Ahora, el corticoide también tiene efectos adversos. El corticoide inmunosuprime. Quiere decir que baja las defensas. Entonces, una persona que continuamente consume corticoides va a tener sus defensas bastante disminuidas, por lo cual va a estar propenso a diversas enfermedades. Entonces, no es lo óptimo el consumo masivo de corticoides. Se tiene que usar, por ejemplo, el corticoides en la presentación de prednisona de 5 miligramos en pacientes que tienen broncoespasmo. Si una persona tiene una crisis asmatiforme, se hace la dosis del salbutamol o el Ventolin y no le pasa la crisis, pues se puede administrar también la prednisona. Pero las personas que consumen prednisona manifiestan que tienen un dolor en la zona lumbar siempre, porque es un medicamento nefrotóxico. Y el nefrón es la sustancia fundamental del riñón. Quiere decir que si un medicamento es nefrotóxico, le hace daño al nefrón, que es, como les reitero, la sustancia fundamental del riñón. Entonces es dañino. Inmunosuprime, quiere decir que baja las defensas y daña el riñón. Por ello, todos los medicamentos tienen que ser administrados con prescripción médica. ¿Sí? Muy bien, ha sido una clase muy interesante. Me gusta mucho la participación de todos ustedes. Son muy activos en responder, en estar atentos, y eso me da mucho gusto. Entonces, conmigo será hasta la siguiente clase. Le doy pase a la coordinadora.
Muchas gracias, estimado doctor. Gracias por la clase estupenda, en verdad, del día de hoy, muy interesante.